Vamos a continuar con una norma más dentro de las normas que eran para dibujo técnico, y es la 4505, que habla de escalas lineales para construcciones civiles y mecánicas. Bien, es una norma de una sola hoja, ¿sí? Con lo cual este video va a ser muy cortito, pero de toda la materia, de toda la asignatura, este es uno de los elementos eh, más importantes para el ejercicio de la profesión. Inclusive para el que no va a dibujar nunca, es importante, ¿sí? Por una cuestión de interpretación de planos, por una interpretación de, del concepto de escala. El concepto de escala se utiliza no solamente en dibujo, se utiliza también en maquetas tridimensionales, se utiliza también en negocios, se utiliza en un montón de áreas de la ingeniería. Con lo cual, eh, quedémonos de aquí con la visión del dibujo, ¿sí? Aunque el concepto es muy similar en estas otras áreas que les comenté recién. Bien, vamos a repasar el texto de la norma, porque así de sencillo es el tema, que tiene una sola hoja. No hay mucho, no hay otras maneras de explicarlo que no sea como está aquí. Bien, bueno, vamos directamente al punto número 3 de definición. El 3.1 define a la escala como la relación aritmética entre las dimensiones del dibujo, que se indican en el numerador, y las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza, que se indican en el denominador, ¿sí? Estamos hablando entonces de una fracción. Si hay numerador y denominador, estamos hablando de una fracción, o podemos llegar a pensarlo también como un cociente. Bien, bien, eso es escala. Es la relación que existe entre dos espacios y entre dos cosas, digámoslo. En dibujo lo vemos entre un dibujo y un cuerpo o pieza, una realidad física, ¿sí? Bien, la escala lineal es la que relaciona las dimensiones lineales del dibujo y del cuerpo o pieza, ¿sí? De aquí se desprenden tres conceptos, que es la escala natural, la de reducción y la de ampliación. La escala natural es la escala en la cual las dimensiones del dibujo son iguales a las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza. Imagínense que van a dibujar su celular en una hoja de un cuaderno. Probablemente, salvo que tengan un celular muy grande, lo puedan dibujar en las mismas medidas reales que tiene el celular. O salvo que sea un celular muy chico y lo puedan ampliar. Si es un celular muy grande, lo van a tener que achicar. Y entonces estamos hablando de escalas de reducción o de ampliación. La escala de reducción es la escala lineal, en las cuales las dimensiones del dibujo son menores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza. Es decir, si ustedes tienen, en vez de un celular y lo quieren dibujar en un cuaderno, una tablet, la van a tener que achicar y dibujar un poco más chiquito, ¿sí? O una compu mejor, en vez de una tablet. Y la escala de ampliación, bueno, es el caso inverso, ¿sí? Es la escala lineal en el cual las dimensiones del dibujo son mayores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza, ¿sí? Imagínense aquí, por ejemplo, la pantalla de un reloj de estos smartwatch, de estos relojes inteligentes, que miden 3, 4 centímetros de diámetro, y lo quieren dibujar esa pantalla en la hoja. Probablemente puedan ampliarla una, dos, tres o cuatro veces, ¿sí? Entonces esos son los tres o cuatro conceptos más importantes, ¿sí? Quedémonos con estos últimos, una vez entendido el de escala. Quedémonos con los últimos, la escala natural, ¿sí? Que no es de las más utilizadas en la ingeniería. Quedémonos también con esto de la reducción y la ampliación, que es de lo que más se usa en la ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que no común, es prácticamente en el 100% de los casos, en una construcción civil, siempre se estén haciendo dibujos en una escala de reducción. Por ejemplo, un garage, nada más que un garage, lo más chiquito de la casa, o un baño, más chiquito todavía, que puede tener, digamos, un baño bien chiquito, hagámoslo, de 1,50 m por 1 metro, ¿sí? Bien chiquito.
Si yo lo dibujo en el tamaño real, no entra en una hoja, en ningún tipo de hoja de las que vimos en la norma, ni en la 4, ni en la 1, ni en la 0. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer con ese baño? Reducirlo. ¿Sí? Con lo cual, si estamos hablando de un baño que por ahí es la construcción civil más chiquitita, imaginemos una casa, imaginemos un edificio, imaginemos un galpón o una fábrica, ¿sí? Bien, y en el caso de la escala de ampliación, ¿sí? Suele utilizarse mucho más en la mecánica, aunque en la mecánica por ahí se utilizan ambas escalas por igual, ¿sí? Imagínense un engranaje de una máquina chiquitita, ¿sí? De un motorcito con un engranaje en la punta que hace girar una polea, etcétera. Ese engranaje puede tener 8 milímetros de diámetro, ¿sí? Para fabricarlo, el dentado de esos engranajes tiene una determinada medida y tiene una determinada precisión para que cuando gire engrane bien con el otro, con la otra corona que hace girar, anda a saber qué instrumento, y requiere de una precisión muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para dibujarlo y poder anotar todas esas medidas y esas precisiones? Ampliar el engranaje, ¿sí? Es normal que un engranaje de ese tamaño, de 8 milímetros de diámetro, pueda ampliarse hasta 10 veces y dibujarlo de 8 centímetros, o es decir, de 80 milímetros, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos ejemplos medios concretos de escala de reducción y de escala de ampliación, ¿sí? Vámonos al punto número 4, ¿sí? Y vamos a una regla memotécnica que escuché por ahí hace poco en un congreso, que dice diré, ¿sí? Dice que la escala es igual a diré, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es poner el cociente, la fracción en el medio de este diré. Dibujo sobre realidad. La escala es dibujo sobre realidad. ¿Qué quiere decir esto? Y asociémoslo un poquito con, vamos a irnos por acá, asociémoslo con reducción. Cuando el dibujo es más chico que la realidad, entonces tenemos una escala de reducción, ¿sí? El ejemplo de las casas, ¿sí? de un departamento o un galpón. Cuando el dibujo es más grande que la realidad, tenemos, vamos de vuelta con la flechita, una escala de ampliación, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre va a haber un 1 en esta fracción arriba o un 1 debajo, un 1 en el numerador o un 1 en el denominador, ¿sí? Y esta fórmula, escala igual a dibujo sobre realidad, es la que tiene que tener importancia, digamos, la parte matemática del concepto de escala, ¿sí? Esta fórmula es la que van a utilizar para hacer y calcular escalas o medidas. Ya vamos a ver cómo. Bien, acá hay un ejemplo en el punto 4.1 de, bueno, el dibujo mide 10 centímetros, pero ¿sí? La realidad es que estábamos representando algo que en realidad mide 500 centímetros. Pongámosle el fondo de un garage, ¿sí? El garage tiene de largo 5 metros, ¿sí? 500 centímetros. Y está dibujado en el papel en 10 centímetros. Entonces, ¿en qué escala está dibujado eso? Se hace la cuenta, dibujo 10 centímetros, realidad 500 centímetros. Fíjense que las dos medidas tienen una unidad, ¿sí? Y tiene que ser la misma, yo tengo que estar midiendo en la misma unidad, ¿sí? Bueno, resolvemos la ecuación, ¿sí? Simplificando lo que haya que simplificar, tachamos los ceros, tachamos los centímetros y nos queda una fracción que dice 1 sobre 50. La escala es de 1 en 50, así es como se lee. Y se puede expresar como 1 sobre 50 o 1 dividido 50. O también se la puede escribir como 1, vamos a hacer el ejemplo porque es muy normal
verla escrita en algunos casos como un texto. 1 en 50. Es normal ver escrito así una escala. No es ninguna locura. Muchas veces en plano se lo ve escrito de esa manera, ¿sí? Bien. El ejemplo está hecho con centímetros. La mecánica trabaja con milímetros y el civil trabaja con metros, ¿sí? Como esta norma es para las dos ramas, el ejemplo está hecho con una unidad que no se utiliza en ninguna rama. Bien, no quiere decir que porque acá lo vean como un centímetro, aunque están utilizando la unidad del centímetro, el centímetro es una unidad que se utiliza en la ingeniería, ¿sí? Se utiliza el milímetro y el metro. Mecánica, el milímetro, civil, el metro. Bueno, nos vamos a la tabla número 1 donde tenemos las escalas que están, nosotros llamamos normalizadas porque son las que figuran en la norma, más utilizadas. En construcciones civiles se utilizan, cuando hablamos de reducción, todas estas: 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, en 100, en 200, en 500 y en 1000. Mientras que en las construcciones mecánicas se utiliza 1 en 2,5, lo cual esto es un poco contradictorio, ¿sí? Pero se utiliza mucho. Es la única escala que tiene un decimal, ¿sí? Bueno, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100 y 1 en 200. Fíjense que a partir de 1 en 10, de 1 en 5 son todas iguales, ¿sí? 1 en 2 en construcciones mecánicas se usa también, ¿sí? También yo he visto que se utiliza 1 en 4, ¿sí? Y en las dos se utiliza mucho, la voy a anotar acá, entre 1 en 50 y 1 en 100, si bien también es algo medio extraño, 1 en 75, al igual que, lo vamos a poner en el medio, tanto para la mecánica como para las construcciones civiles, se suele utilizar una escala de 1 en 75, que son escalas intermedias entre 1 en 50 y 1 en 100. Sucede que a mitad de camino entre 1 en 50 y 1 en 100, hay veces que es necesario con una escala, por ejemplo, 1 en 50, hay construcciones que quedan muy grandes y no entran en ninguna hoja, es decir, sí entran en alguna hoja, pero no tiene sentido, y 1 en 100 quedan muy chiquitas, con lo cual a veces se suele utilizar este tipo de excepciones, por más de que no estén normalizadas. Lo mismo con el 1 en 4 en las construcciones mecánicas y el 1 en 2, ¿sí? Siempre que haya un criterio para no utilizar una escala normalizada, si está debidamente fundamentado, es válido, ¿sí? Pero más de estas dos escalas que yo marqué ahí y 1 en 2 también para mecánica, no es necesario, ¿sí? Bueno, después tenemos la escala natural, que es dibujar las cosas tal cual están. En las construcciones civiles, donde puede llegar a ver el uso de la escala natural en algún detalle, ¿sí? De algún aplique en alguna pared, ¿sí? Que por ahí se pueden hacer una escala de 1 en 1, ¿sí? Un aplique, estamos hablando de alguna caja de electricidad o algún tablerito, cosas por el estilo. Y de ampliación, 2 en 1, tanto para civil como mecánico, ya es acá, 2 en 1, 5 en 1, 10 en 1, ¿sí? Bueno, aquí también podría valer el de 4 en 1, ¿sí? Podría figurar acá. 4 en 1, ¿sí? Pero bueno, probablemente, al menos en esta cursada, no van a encontrarse con este caso de 4 en 1. Pero bueno, de esta manera yo les muestro cuáles son las escalas que más se utilizan. No es válido utilizar escalas que estén fuera de esto, pero por una cuestión de que en el mundo, a nivel internacional, en la ingeniería se utilizan estas, ¿sí? Uno podría dibujar en una escala de 1 en 60 si quiere e informar que está en una escala de 1 en 60, pero como no es un estándar utilizado a nivel internacional, son escalas que no se utilizan, ¿sí? Lo mismo que 1 en 17, 1 en 18,4, o qué sé yo, 7 en 1. No tienen mucha validez para la ingeniería, ¿sí? Es normal
por ahí ver maquetas tridimensionales en museos, no sé, por ejemplo, de algún auto histórico, en una escala de 1:7, ¿sí? Que se achicó 7 veces todas las medidas para hacer un auto más chico, más barato de construir, y con los fines de exponerlo en un museo, ¿sí? Esas, estamos hablando de, ya son escalas por ahí más artísticas, ¿sí? Dentro de la ingeniería se utilizan estas escalas. Bien, entonces, vamos a volver a lo que habíamos puesto acá. Escala igual diré, ¿sí? Le ponemos la fracción al medio y decimos que escala es igual a dibujo sobre realidad. En otras palabras, E igual a D sobre R, ¿sí? Y acá podemos sacar siempre cualquier valor. Bien, vamos a ver, grábense esta ecuación y vamos a ver algún ejemplo que puede ser de importancia para la cursada. Escala. Ya este práctico después de esta clase lo pueden hacer, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, represente en las siguientes escalas una planchuela de 9 milímetros por 4 milímetros, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hacer uso de esa ecuación. En una escala de 5 en 1. Bueno, esta es otra manera, 10 a 1 o 10 en 1, son maneras de expresar la escala, ¿sí? Bueno, 5 en 1. Bien, la escala es 5 dividido 1 igual a dibujo sobre realidad. Bien, vamos a trabajar con el 9, con el lado que mide 9. La realidad dice 9, ¿sí? Entonces ya puedo poner 9 milímetros. Si yo quiero saber cuánto tiene que medir el lado de esa planchuela en el dibujo, despejo la D, ¿sí? Y va a pasar, esto va a convertirse en que D es igual a 9 milímetros por 5 dividido 1, que no tiene sentido. Esto es igual a 45 milímetros. ¿Bien? Entonces de esa manera nosotros calculamos la medida en la cual el lado de 9 milímetros va a medir en el dibujo. Bien, hay otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 13 lo que tenemos que hacer es averiguar la escala en la que está representado un objeto, ¿sí? Un eje de relojería que tiene 0,8 milímetros de diámetro y en el plano mide 0,4 centímetros. Bien, tenemos que averiguar qué escala tiene ese dibujo.